Hola querido hermano y amigo de Esperanza, bienvenido nuevamente a nuestro curso. Quiero recordarte que si aún no lo has hecho, en la descripción del video encontrarás el link para descargar tu curso en formato PDF. Si nos dejas un comentario, podemos hacerte llegar luego el curso en físico. Así que bienvenido a la clase del día de hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete, dale a la campanita y así recibirás notificaciones en el momento de las transmisiones. Una señora detuvo su automóvil frente a la luz roja de un semáforo. Allí quedó estacionada hasta que el semáforo cambió a verde, pero la señora, en vez de proseguir, continuó allí detenida. El semáforo cambió varias veces de color hasta que un agente de tránsito muy amablemente se le acercó y le comentó: señora, ¿tiene algún inconveniente? ¿O es que acaso no le gusta ninguno de nuestros colores? Aunque un poco gracioso, hay personas que están buscando algo y no lo consiguen. Algunas personas están buscando conseguir una olla llena de oro al final del arco iris. O quizá en satisfacciones que da la vida están buscando la felicidad para ellos. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Acompáñame hoy, toma tu Biblia, tu curso y vamos a estudiar el tema para el día de hoy. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos brindas de continuar nuestros estudios. Guíanos en el estudio dispuesto para esta hora. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. La esencia del verdadero cristianismo se encuentra en mirar a Jesús. Él es nuestra guía. Y así lo dice en nuestra primera cita de hoy, en San Juan, capítulo 12, versículo 32. Vamos a leerlo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estaba Marcia y Joel, dos niños, dibujando en el patio de la casa. Estaban muy entretenidos hasta que Marcia miró el dibujo de Joel y le dijo: ¿qué dibujo tan tonto es ese que estás haciendo? Joel, asombrado, le preguntó: ¿y por qué? Marcia le responde: ¿acaso no es una iglesia lo que tú estás dibujando? Sí, exacto, una iglesia. ¿Y por qué estás dibujando a las personas sonriendo? Cuando todo el mundo sabe que en la iglesia las personas están tristes y cuando se dirigen a Dios tienen que ser con la cabeza gacha y sin nada de alegría. ¿Sabes? Muchas personas presentan el cristianismo de una manera que Dios no lo muestra en su palabra. Y su vida no refleja lo que es en verdad la esencia de un verdadero cristiano. Acompáñame a la segunda cita de este día, que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que acabamos de leer lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios, y son los que conocemos como los frutos del Espíritu. La pregunta es: ¿cómo hacemos para que esos frutos mencionados por el apóstol sean parte de mi vida y yo pueda expresarlos a las demás personas y que formen parte integral de la vida feliz de un cristiano? Lo primero, el primer consejo, lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que el apóstol Pedro en su epístola nos menciona aquí es que Dios quiere enfatizar la parte interna del hombre, que nosotros trabajemos por ser unas personas íntegras y nos preocupemos más por lo interno, lo que está en el corazón. El Señor no está diciendo que está malo tener dinero y vestirse de una manera elegante si así tú tienes la posibilidad según tus recursos. No,
El Señor está diciendo que le demos más importancia al valor interno, lo que hay en nuestro corazón, que a lo externo. ¿Y sabes cómo podemos conseguir eso? Acercándonos a Jesús, hablando con Él. Es la única manera de que Él pueda ir trabajando en nuestros corazones y pueda irnos ayudando a que nosotros prestemos más atención a cómo estamos por dentro como personas en realidad y no solo en lo que mostramos exteriormente. El segundo consejo se encuentra en Filipenses capítulo 4 versículo 8 y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El segundo consejo, inspirado ahora por el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, nos habla acerca del poder de nuestros pensamientos. Sabes que antes que una persona decida hacer algo malo o bueno, todo ha comenzado en su mente. Ha comenzado maquinando todo lo que va a hacer. Y es allí donde corremos el peligro de solamente pensar cosas malas. Pensar en todo lo malo que puede suceder, y al pensar en algo malo tan continuamente, eso va creando un hábito. Por eso el apóstol nos aconseja, si queremos crear un hábito en nuestros pensamientos, hagámoslos con pensamientos positivos, con cosas buenas. Y así nuestro corazón también irá recibiendo esas descargas de buenos pensamientos. Así que el segundo consejo es: piensa, pero piensa en lo bueno, en cosas buenas. El tercer consejo es seguir el ejemplo de aquel que es guía para nosotros. Y la lectura la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 16. Y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El tercer consejo aquí del evangelista Mateo es que sigamos el ejemplo de Jesús. Recuerda que estamos viendo cómo adquirimos esos dones del Espíritu. Y el tercer consejo es: sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? Que aunque no pecó, nunca lo hizo, Él se bautizó. Se bautizó para darnos el ejemplo, porque el bautismo es como el permiso, la autorización que le damos al Señor de que comience a trabajar y a cambiar nuestra vida. Permíteme leer para ti una historia que aparece en el libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 36 al 39. Vamos a leer y luego te comento. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Esta historia nos relata cómo Felipe fue llevado por el Señor. La puedes leer en el capítulo 8 del libro de Hechos, la historia completa. Felipe fue llevado por el Señor para acercarse a un carruaje que iba con un personaje interesante. Era un etíope, eunuco, de Candace, dice la historia. Él iba leyendo un rollo del libro de Isaías, y Felipe se le acerca, inspirado por Dios, que lo llevó a ese momento indicado cuando esta persona le necesitaba, y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él responde: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿De quién habla esta historia? ¿Del mismo profeta o de otra persona? Y dice la Biblia que Felipe le dio un estudio bíblico, comenzando por las Escrituras y hablando de lo que decían de Jesús. Cuando el etíope eunuco entendió, dio el primer paso. Cuando entendió que su vida necesitaba cambiar y para eso necesitaba aceptar a Jesús como su Salvador personal, dio el primer paso. Había agua, detuvo el carruaje y le dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Inmediatamente se bajaron los dos al agua, dice, y Felipe le bautizó y él siguió gozoso su camino. ¿Cuál es el primer paso para que tu vida, la esencia del cristianismo puede estar en tu vida y tú puedas ser un cristiano feliz, una persona que dé un testimonio alegre? El primer paso es aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Eso lo dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, versículo 16, que leeré a continuación para ti. Y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Escuchaste, mi querido amigo? Un paso esencial para los que queremos vivir con el Señor por toda la eternidad en un mundo donde no habrá más muerte, ni dolor, ni tristeza, es seguir el ejemplo de Jesús. Es creer en Jesús como nuestro Salvador personal, pero también ser bautizados así como Él nos dio su ejemplo. ¿Pero qué es el bautismo? ¿Qué simboliza y qué significa? Permítame leerlo para ti en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, mi querido amigo, el bautismo es comenzar una vida nueva. Es morir a la vida pasada, dejar el pasado atrás, todo lo que nos atormenta y comenzar de nuevo. A través del bautismo somos sepultados, dice el apóstol, con Jesús cuando Jesús murió, pero también somos resucitados, y ese es el simbolismo del bautismo al ser sumergidos en el agua y luego subir de ella. Nacemos como nuevas personas. Una nueva vida está por delante. No significa esto que vamos a hacer todo perfecto, no. Seguiremos equivocándonos como seres humanos, pero el Señor siempre estará allí para darnos su perdón, para que alcancemos la plenitud de la vida cristiana y con su ayuda podamos seguir manifestando esos frutos del Espíritu que queremos que sean manifestados en nuestras vidas. Quiero leer para ti ahora otra cita. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes de comentarte el cuarto paso para adquirir los frutos del Espíritu con los que comenzamos esta lección, permíteme un pequeño resumen. Los consejos son: número 1, necesitamos pensar en lo interno, pedirle a Dios que nos ayude a cambiar de verdad, no solo lo externo, lo que ven las personas, sino que el cambio sea de corazón. Que el Señor transforme nuestro corazón y nos permita ser unas personas no solo hermosas por fuera como lo somos a la vista de Dios todos nosotros los seres humanos, sino que ser hermosos por dentro. Número 2, que pensemos lo bueno. Dice el apóstol Pablo, que dediquemos nuestros pensamientos a cosas buenas, productivas, ¿sí? Pensemos en cosas buenas en la vida. Tercer consejo, sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue el ejemplo que Él nos dio? El ejemplo del bautismo, así como lo hizo el etíope, ¿sí? Y así como nos aconseja San Marcos. Sigamos el ejemplo de Jesús, entreguemos nuestra vida al Señor a través del bautismo y Él comenzará a obrar en nuestra vida. El cuarto consejo, mi querido amigo, es el servicio. Sí, toda persona que nace de nuevo y que experimenta este nuevo nacimiento, toda persona nace para el servicio, para servir. Lo demostró Jesús. ¿Cómo lo demostró? En la cena, la última cena que tuvo con sus discípulos. Dice la Biblia que Él comenzó a lavarle los pies. Ese trabajo era de siervos, era de los siervos que las personas tenían, los esclavos en su hogar. Una de sus tareas era lavar los pies de los invitados cuando venían a visitarle. Por eso ningún discípulo quiso comenzar a hacer esa labor, pero Jesús la comenzó, dando a entender que el trabajo de nosotros como cristianos es el servicio. Pero para eso necesitamos que el Señor transforme nuestras vidas y así podemos expresar los frutos del Espíritu. Y uno de ellos es servir al prójimo como a mí mismo. Está inmerso en los mandamientos de Dios.
El Señor resumió los 10 mandamientos, que son 4 para nuestra comunión con Dios y 6 para el amor y el servicio al prójimo. Él los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo lo amamos? Sirviéndole y ayudándole cuando Él más lo necesite. Mi querido amigo, estos son algunos o son los pasos para adquirir los frutos del Espíritu. Mi querido amigo, si seguimos los pasos que el Señor Jesús nos ha mostrado a través de su palabra, ahora sí comenzaremos a mostrar al mundo que el ser cristiano no es ser una persona triste, ni estar agobiado todo el tiempo. Que pasamos por dificultades, por momentos duros y nos sentimos por momentos abandonados, tristes, angustiados, sí. Pero que lo estamos, no. Dios está con nosotros y por eso podemos sonreír a la vida a pesar de las cosas malas. Podemos sacar buenas lecciones de las cosas que aprendemos, de los momentos difíciles que afrontamos en la vida. Si tú crees eso, si estás de acuerdo con lo que esta lección enseña, te invito a repetir nuestro compromiso. Lo voy a leer para ti. Dice así: creo en Jesús y decido aceptarlo como mi Salvador. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, gracias, oh Señor, por mostrarnos lo que tú deseas que hagamos con nuestras vidas. Permítenos aceptarte como nuestro Salvador personal y nuestra vida pueda cambiar para mejor, para bien, y así podamos expresarle al mundo la felicidad de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios. Sigue con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, quiero invitarte desde ya a nuestra próxima lección. Nuestra próxima lección se titula A un paso de la libertad. Nos vemos. El Señor te bendiga.